Bien, la charla que a continuación les presentaré es una charla que ofrecí como parte del primer encuentro binacional de economistas México-España. En España organizó el Consejo General de Economistas y en el caso de México, la Federación de Colegios de Economistas de este país. Pues bien, el tema, como pueden ver, aquí está viéndose en el teletipo, es nearshoring, una oportunidad para resolver problemas estructurales. Entonces, permítanme que les hable sobre este asunto. Por principio de cuentas, tenemos que definir qué es el nearshoring. Para serles sincero, este concepto de entrada tiene un error en el sentido de que tendríamos que establecer un concepto para el mismo en español. Estamos utilizando una expresión en inglés que en cierto sentido no es la más adecuada. El nearshoring no es otra cosa que la relocalización de cadenas productivas desde otros lugares del mundo hacia países con cercanía geográfica con las principales fábricas mundiales. Eso es el nearshoring, es un acercamiento hacia los mercados principales. Les informo que por la investigación que realicé, actualmente el mundo está dividido en tres fábricas. La fábrica de América del Norte, que está liderada por los Estados Unidos de América, la fábrica de Europa, que está liderada por Alemania, y la fábrica de Asia, que está liderada, como ya deben de saber, por China. Entonces, lo que los periodistas, particularmente ellos, llaman el nearshoring, pues no es otra cosa que el acercamiento de cadenas productivas a países, instalarse en países a partir de los cuales vas a tener muy fácil el traslado de mercancías a estas tres fábricas mundiales. Entonces, por eso México aparece en este escenario, porque claramente México se encuentra dentro del radar del grupo de América del Norte y pues tremendamente cerca, pues somos vecinos de los Estados Unidos de América. Este concepto de nearshoring también ha sido utilizado muy frecuentemente por los inversionistas, los empresarios y por líderes de cámaras empresariales y en menor medida por científicos como un servidor, científicos del área de economía. Nosotros hemos comenzado a explorarlo y hemos encontrado que no es otra cosa, les insisto, que la relocalización de cadenas productivas para acercarse a las grandes fábricas mundiales. Entonces, ya una vez que tiene uno claro que lo que los inversionistas, los empresarios, los periodistas llaman nearshoring, pues para nosotros no es un fenómeno nuevo. Para nosotros habla sobre los procesos de división internacional de la producción, división internacional del trabajo, conceptos muy antiguos en la literatura económica, incluso en la literatura sociológica. Y bueno, es un fenómeno que no es nuevo en el caso mexicano porque existe, dada la definición, este fenómeno desde 1965 al menos, cuando se implementó el programa de industrialización de la frontera o industrialización fronteriza. Claro que el tema del nearshoring se vuelve mucho más dramático con la crisis financiera ocurrida en Estados Unidos de América en 2008, luego con la crisis del comercio entre los Estados Unidos de América y China en 2009 y el viraje radical hacia un nuevo proteccionismo por parte de los Estados Unidos de América en 2017, cuando se convirtió en presidente de aquel país Donald Trump. Entonces, estos acontecimientos han hecho que el asunto de acercarse a las grandes fábricas mundiales tome mayor fuerza. Y claro, la pandemia del 2020, la pandemia de COVID-19, también vuelve a llamar la atención sobre la necesidad de concentrar las cadenas productivas que normalmente se encontraban dispersas. Yo, como especialista en estos asuntos, les podría decir que nearshoring finalmente es eso, es concentrar la actividad productiva, como se los dije, en tres grandes bloques, Asia, Europa y América del Norte, y bueno, básicamente es concentrar las actividades productivas para generar una menor dependencia, una menor cantidad de costos, generar una producción con más eficiencia
Y bueno, finalmente ese es el cambio que estamos observando en la economía, que estamos moviéndonos de una hiperglobalización a esta generación de grandes bloques de producción regional. Me parece que fundamentalmente es eso y detrás del nearshoring esto es lo que se encuentra. Ahora bien, el nearshoring es una apuesta particularmente de las autoridades, de algunos empresarios, por la inversión extranjera directa como palanca del desarrollo. Cuando realizamos una búsqueda en las principales bases de datos científicas, por ejemplo, Scopus, Web of Science, EBSCO, Dialnet, Emerald, Sage, en fin, las diferentes fuentes de información científica, Redalic, pues lo que encontré es que efectivamente muchos colegas economistas científicos han explorado el rol que tiene la inversión extranjera directa en el mundo y han llegado a las conclusiones o conclusiones muy diversas en el sentido de que la inversión extranjera directa promueve las exportaciones, indudablemente, o sea, cumple con esa finalidad, particularmente manufactureras. En segundo lugar, lo que hace es que favorece el empleo, favorece también la innovación, es otro de los aspectos que apoya. Y finalmente, apoya, claro, el crecimiento económico, la generación de empleo. Pero toda la literatura que leí, por cierto, aquí quiero pasarles un tip. Utilicé SciSpaces para hacer un resumen de la literatura. Recurre a las bases de datos que mencioné y es una inteligencia artificial que en otro video aquí del canal he mostrado. Entonces, finalmente SciSpaces hace un resumen de toda esta literatura y me permite concluir en mi diagnóstico que no es la inversión extranjera una palanca del desarrollo. La inversión extranjera directa es simplemente un factor más que contribuye al desarrollo, pero no podemos basar todas nuestras esperanzas en la inversión extranjera directa. Insisto, no es suficiente. Esto debe de quedar muy claro. Y bueno, continuando, México es un país plagado de problemas estructurales. Al menos yo identifico cuatro, que son la pobreza, la desigualdad, el estancamiento económico y la baja capacidad de generación de empleo formal. Para mí esos son los cuatro grandes problemas estructurales de la economía mexicana. Ustedes pueden agregar otros que seguramente conocen, como la corrupción, la falta de respeto al marco legal, la delincuencia, la inseguridad, entre otros, ¿verdad? Pero bueno, para mí estos son los que pondría en la palestra de los cuatro más importantes. Y bueno, la pobreza es brutal, brutal, brutal. Son 36.3% de la población en esta situación. Esto en cifras concretas son 46.8, vamos a decir, 47 millones de personas. Esta cifra representa más que la población total de un país como Chile, para que lo pongan en esa dimensión. O sea, un país de pobres. Entonces tenemos una situación contundente de pobreza en México que no podemos negar. Es a todas luces evidente. Somos un país con una situación de pobreza alarmante. Pero además de la pobreza, tenemos una situación de fuerte desigualdad. De acuerdo a un reporte que consulté de Oxfam Internacional, la riqueza de los cuatro principales multimillonarios mexicanos equivale al 8.5% del Producto Interno Bruto. Imagínense, casi el 10% de la economía mexicana medida por el Producto Interno Bruto es de cuatro personas, pertenece a cuatro personas. Así de ese tamaño, de monstruosa también, es la desigualdad. La participación del 1% de mayores ingresos en el ingreso total es de 21%, o sea, también tenemos una situación ahí interesante de hiperconcentración. Ustedes seguramente lo ven todos los días. Si vamos a nivel de entidad federativa, tenemos el mismo fenómeno, unas cuantas familias que detentan la mayor cantidad de riqueza. El tercer problema estructural, uno de los que me he concentrado en estudiarlo y en brindar soluciones, es el estancamiento económico. Aquí en pantalla les presento los datos desde 1982 hasta el año 2023.
Claramente la gráfica que les presento está mostrando que cada año que pasa parece que crecemos menos y los datos son sexenales, lo he puesto con esa intención. En el sexenio de 1982 a 1988 apenas si crecimos 0.1%, o sea, nada. Y el mejor sexenio en el que hemos crecido es el sexenio de 1988 a 1994, cuando fue presidente el colega economista Carlos Salinas de Gortari. Ahí fue cuando mejor nos fue, entre comillas. Después, otro economista, Ernesto Zedillo Ponce de León, fue presidente del 95 al 2000, ahí crecimos 3.4. Del 2001 al 2006 estuvo como presidente un administrador, Vicente Fox, 2.13. Después un abogado, 2007-2012, Felipe Calderón, 1.84. Otro abogado, 2013-2018, 1.83. Y finalmente tenemos al actual presidente de México, especialista en ciencia política o graduado en ciencia política, y con un crecimiento terrible, 1.08%. Claro que durante este periodo se cruza la pandemia de COVID-19, hay que reconocerlo, pero finalmente la trayectoria que ven ustedes de largo plazo es de una economía que crece poco y, de acuerdo a mi definición y mi interpretación de los hechos, está estancada. Entonces tenemos el tercer problema, que es estancamiento. Si la economía no crece suficiente, evidentemente no tendrá la capacidad para generar empleo formal suficiente. Y los datos que les presento a continuación, ahí en pantalla, son el límite inferior y el límite superior de lo que se creará en el 2023 y en el 2024. Estos datos provienen del Banco de México. En el límite inferior para 2023 se crearían 670,000 empleos, en el límite superior 830,000 empleos y en el 2024 el límite superior sería de 770,000 empleos y el inferior de 570,000. Es decir, se espera que para el siguiente año, 2024, se genere una menor cantidad de empleos. Al final del día, las dos cifras son negativas. ¿Por qué? Porque México requiere generar, al menos de acuerdo a los cálculos que he realizado, que he publicado por ahí algunos artículos, al menos 1.300.000 empleos formales anualmente. Así que nos quedamos muy lejos de un valor ideal y por tanto, pues mucha gente joven se va a quedar sin la posibilidad de tener un trabajo, de tener un empleo. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Otras consideraciones serían que los problemas estructurales que les he mencionado, bajo crecimiento económico, baja capacidad de generación de empleo formal, pobreza y desigualdad, van a condicionar o condicionan los beneficios del nearshoring. ¿El nearshoring resolverá estos problemas? Les puedo asegurar que no. El nearshoring puede contribuir si se maneja bien en una estrategia para que tenga un efecto positivo, pero finalmente no puede por sí mismo resolver este tema de desigualdad, de pobreza, de estancamiento y de baja generación de empleo formal. Los inversionistas, cuando se les consulta sobre cuáles son las razones que piensan que podría limitar, factores limitantes de los beneficios de nearshoring, es decir, de la atracción de inversión extranjera directa, de la relocalización de partes de la cadena de producción, pues lo que nos dicen es que les preocupa el marco jurídico mexicano. Recuerden que el cumplimiento de la ley es uno de los mayores problemas que enfrentamos en México, junto con los que he mencionado, o sea, ya son varios. La inseguridad, la violencia, se ha extendido la delincuencia, los homicidios, el control por parte del crimen organizado del país. Esto preocupa a los inversionistas. La disponibilidad de energía, la verdad es que tenemos serios problemas para acceder a energía abundante y barata, continua. Capital humano también es un factor que frena, no tenemos suficientes ingenieros. La parte fiscal, la parte de los estímulos a los empresarios y finalmente preocupa mucho la infraestructura.
A mí me parece que la infraestructura en México tiene dos características. La primera característica es que es insuficiente y la segunda característica es que es obsoleta. Para mí serían los dos rasgos fundamentales que caracterizan a la infraestructura en México. Entonces, estos 6 elementos son los que más preocupan, que reiteran los inversionistas, que deberían de mejorar si se espera que se mantenga la inversión extranjera directa y que llegue todavía más a las diferentes ciudades mexicanas. Bien, cuando se les preguntó por parte de un gran economista como es Celso Garrido, en un estudio que hizo para la CEPAL, en relación a cuáles son los motivos para invertir a México, yo inicialmente pensaba que los inversionistas dirían la existencia del TEMEC, los bajos costos de la mano de obra y claramente la cercanía geográfica. Y para mi sorpresa, de mayor a menor, el principal motivo son el acceso a un gran mercado potencial y el acceso al mercado. Para los inversionistas, México es un país único en el mundo porque tiene, he dicho, más de 116 millones de personas. Somos, después de Brasil, el gran gigante de América Latina, la economía, una de las 20 economías más importantes del planeta. Entonces, los inversionistas están interesados en nosotros por el mercado doméstico potencial, por el acceso a los mercados. Obviamente porque hay mano de obra calificada. Recuerden que les dije que desde 1965 tenemos tradición de atracción de inversión extranjera directa. Entonces hemos creado ciertas habilidades, cierto potencial en cuanto a mano de obra calificada. Eso entonces les interesa. También la localización, por supuesto, la cercanía que tenemos con relación al eje en torno al cual gira el bloque de América del Norte, el entorno de negocios, hay muchas facilidades para hacer negocios en México, hay espacios, hay personas, hay condiciones. También la cadena de suministro está bien establecida, ya hay cierta tradición, contactos, convenios, colaboraciones. El idioma, hay un fuerte grupo de mexicanos que puede utilizar diferentes idiomas diferentes al español para comunicarse. Y aquí aparece, miren, ya casi al final como un motivo, los bajos costos de la mano de obra. Los clústeres industriales existen en México, hay clústeres en el sureste, en el centro, en el occidente, en el norte, en el centro norte, en fin, hay clústeres industriales a lo largo y ancho del país. La disponibilidad de tecnología e innovación es de lo que menos les preocupa. Y fíjense qué interesante, el transporte, la infraestructura también es uno de los elementos que sí los llama para invertir en México, pero está en uno de los últimos lugares. No deja de ser importante, recuerden, solo que está hasta el final. Entonces, la conclusión que saco por el análisis que he realizado es que México no puede depender de la inversión extranjera directa, no puede confiar y dar toda la esperanza al fenómeno que hoy conocemos como nearshoring. Debe de utilizarlo como un bastión para su desarrollo, sí, pero en conjunto con una nueva política industrial activa. Me parece que es necesario que México cree grandes campeones nacionales, como lo han hecho Corea del Sur, como lo ha hecho Alemania, como lo está haciendo China, los Estados Unidos de América. Tenemos que apostarle a tener grandes empresas mexicanas compitiendo en industrias manufactureras clave. Me parece que ese es el camino y a eso le llamo la política industrial activa. Este consejo apareció en un libro que se llama Insuficiencia dinámica manufacturera y estancamiento económico en México, análisis y recomendaciones de política. Este libro lo publicó la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, está disponible gratuitamente, lo pueden encontrar si me escriben aquí en un comentario a este video, se los puedo proporcionar y bueno, también lo voy a dejar en la descripción del video el enlace para que puedan descargarlo gratuitamente. Entonces, lo que propongo en el libro es una política industrial activa. Propongo pasar de un crecimiento, de un modelo de crecimiento hacia afuera, hacia un modelo de crecimiento desde dentro. Crear un núcleo endógeno de causación circular acumulativa. Esa es la propuesta que les manejo.
Entonces, pasar de un modelo de industrialización por la vía de exportaciones a un modelo de industrialización tridimensional. Es decir, tridimensional quiere decir que va a estar basado en el sector externo, en el sector interno y, claro, la creación de un núcleo endógeno de capacidades productivas. En cuanto a políticas, actualmente tenemos políticas de apertura, de liberalización, de estabilización, políticas que yo llamaría ortodoxas en materia económica, y lo que propongo es pasar a políticas macroindustriales para el desarrollo, políticas de competitividad industrial y políticas sectoriales de competitividad. La propuesta que les estoy presentando tendría como resultado que creciera el producto manufacturero, que creciera la productividad laboral, que aumentara el empleo formal y, en conclusión, que se generaran círculos virtuosos de causación circular acumulativa a la Caldor, a la Nicolás Caldor. Entonces, me parece que eso ocurriría en México. Tenemos esa gran oportunidad. La clave es no tardarse. En cuanto a actores, como ven en la parte baja, los protagonistas son el Estado como promotor del desarrollo, el gran organizador de las fuerzas, de los actores, y claro, los empresarios. Los empresarios son los creadores de riqueza y los empresarios deben de recibir todo el estímulo para llevar a cabo sus actividades. Tanto los que quieren ser empresarios, es decir, los emprendedores, como los que ya son empresarios. Se tiene que crear una base sólida empresarial si queremos lograr tener éxito con la política industrial activa que les propongo. Y los trabajadores tenemos que mejorar nuestras habilidades, nuestro capital humano y tener una mentalidad productivista, una mentalidad de ganar, ganar en cuanto a generación de capacidades, de talentos, de experiencia, para que trabajemos todo el tiempo. Esa es básicamente la propuesta que presento en este libro y ahora en esta conferencia para ustedes. Y bueno, espero que si quieren más información se remitan al libro o bien me escriban para seguir ahondando. ¿Cuáles deberían de ser los objetivos de esta política industrial? Por un lado, elevar la tasa de crecimiento y de competitividad de las ramas y subsectores industriales del país, consolidando y desarrollando sus potencialidades. Aumentar el nivel de integración de las cadenas productivas, especialmente entre las grandes empresas y las pymes, para generar clústeres productivos y desarrollar polos regionales de crecimiento, empleo e innovación. En tercer lugar, considero fundamental reducir paulatinamente la dependencia de insumos importados, principalmente aquellos que tienen un alto contenido tecnológico. Aumentar los ingresos de los trabajadores. Esto para mí es clave, de acuerdo al incremento registrado en su productividad, para que se consolide el mercado interno y sea posible la aparición de círculos virtuosos de causación acumulativa. Apoyar y alentar las actividades económicas que tanto histórica como internacionalmente tienen los mayores efectos de demostración y de encadenamiento. Preservar y mantener en mayor medida la infraestructura con que cuenta el país, así como construir nueva de acuerdo con las necesidades existentes. Y finalmente, no menos importante, para crecer es necesario que la política industrial se vincule con la política macroeconómica y las políticas enfocadas a sectores no manufactureros, así como al desarrollo regional. Entonces, a grosso modo, esta es mi propuesta. En conclusión, para que México despegue y finalmente logre el tan anhelado desarrollo, eliminando, dejando a un lado los problemas estructurales de pobreza, de desigualdad, de bajo crecimiento, estancamiento y baja capacidad de generación de empleo formal, se debe de establecer una política económica de largo plazo, una política de Estado. Se debe eliminar la simulación. Por toda América Latina me encuentro como un rasgo característico de nuestra querida América Latina, la simulación. La simulación tiene que ponérsele fin y eso pasa desde el ámbito individual, desde el ámbito de cada uno de ustedes. Es importante eliminar la simulación a nivel individual y es importante eliminarla en un plano macroeconómico. Usar la experiencia del CONACYT. El
CONACYT, para quien me ve en otros países, es el órgano de gobierno encargado del fomento a la ciencia, la tecnología, la innovación y las humanidades. Entonces, es importante que las autoridades, si ya tienen este órgano de gobierno y tienen dentro de ese órgano de gobierno un grupo de becarios que son científicos, que están agrupados en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, lo utilice. Son más de 40,000 seres humanos que tienen la capacidad de apoyar en el desarrollo económico nacional. Es momento de usarlos, es momento de aprovechar todas sus capacidades. Es momento, pues, de poner en uso el talento de nuestros científicos y tecnólogos del SNII. Y bueno, lo que les he dicho, se requiere de la política industrial activa, se requiere tener un enfoque regional, no es lo mismo la frontera norte de México que el sureste de México. Se requiere contar con dinero, para esto es muy importante reformar el sistema tributario, y claro, claramente un cambio en materia educativa, científica y tecnológica. Y por último, energía a bajo costo y preferentemente verde. Este tema es vital si queremos tener un desarrollo productivo óptimo. Y es vital también porque seguramente ya se percataron que el cambio climático es toda una realidad y que el fin de nuestra existencia como humanidad está cada vez más cercano. El fin está marcado por el uso de energías que no son verdes, de energías fundamentalmente altamente contaminantes, energías convencionales, les diría, que están poniendo en jaque al planeta, junto con otras situaciones como es la existencia de una economía lineal y la no transición a una economía circular y hacia un mundo de economía sustentable. En fin, estos son algunos de los elementos que quería presentarles. Se desprenden del trabajo de publicaciones que hemos realizado. Aquí he hablado en específico de un libro que está disponible gratuitamente en la descripción de este canal, o bien si me escriben en los comentarios, también se los hago llegar, como ustedes quieran. Les agradezco mucho el favor de su atención, la confianza que tienen para con un servidor. Espero que puedan compartir esta charla, esta conferencia. Les insisto, la di en el marco del primer encuentro binacional de economistas México-España, organizado por el Consejo General de Economistas de España y por la Federación de Colegios de Economistas de México. Fue un honor ser conferencista magistral con esta charla que hoy les presento para ellos, para ellas, un honor para ustedes, para, en mi caso, para haberles tenido la oportunidad de compartir esto a través de mi canal de YouTube. Ojalá que puedan circularlo, les agradezco el favor de su atención y recuerden siempre que el tiempo es económico. Hasta pronto.